La bioseguridad es una disciplina que está muy relacionada con el ámbito de la salud, pero no solo se aplica a este ámbito. En realidad es aplicable en muchos otros ámbitos y se trata de un conjunto de normas y de procedimientos que están destinados a proteger a las personas. ¿De qué las protegen? De la exposición a fluidos corporales, ya sea de sangre, de otros fluidos corporales, otros líquidos corporales, saliva, etc. Secreciones respiratorias. Y hay que saber que estas medidas de bioseguridad son universales, es decir, que se aplican en muchos y en casi todos los ámbitos y son bidireccionales, o sea, protegen a la persona que las toma y protege a la otra persona con la cual nos estamos relacionando. En esta instancia vamos a tratar de entender cómo se transmite el virus de SARS-CoV-2, quiénes lo transmiten y cómo evitar esa transmisión o cómo por lo menos disminuirla, si no podemos evitarla. El virus de la pandemia COVID-19, el SARS-CoV-2, ingresa a las personas, ingresa al huésped a través de sus ojos, su nariz y su boca. ¿Y cómo se transmite? La principal vía de transmisión es de persona a persona. Es la vía más estudiada, más aceptada actualmente y que ha generado más problemas. Una persona elimina el virus a través de sus gotitas de fluye, que son gotitas de un diámetro más o menos entre 5 a 10 micras y que caen lejos de la persona, más o menos a una distancia de 1 metro. En esas gotitas, cada gotita va cargada de la partícula viral. Por eso es el tema del distanciamiento, para mantenernos entre nosotros, alejados unos de otros, y esas gotitas que se producen al toser, al estornudar, pero que también se producen al hablar o al cantar, al reírnos, ¿sí?, no alcancen a otra persona. También está descrito en esa transmisión directa de persona a persona otras gotitas que, como ven en la figura, son más pequeñas. ¿Ven? Están representadas por puntitos más oscuros, no las gotitas rojas que son las de fluye que caen más o menos cercanos al individuo, sino otras gotitas más pequeñas de menos de 5 micras de diámetro y que se diseminan a mayor distancia. Y esto está estudiado en determinados procedimientos y ambientes, sobre todo ambientes cerrados, que pueden alcanzar y ser causa de contagio. Después existe otra forma de transmisión, que es la transmisión indirecta a través de superficies contaminadas o fomites. Ahora vamos a tratar de responder a la pregunta ¿quiénes transmiten? Bueno, está prácticamente muy bien estudiado que transmiten los pacientes con síntomas. Las personas con síntomas transmiten el virus. Bueno, esto tiene un problema en que muchas veces el momento exacto del inicio de los síntomas uno no lo sabe y puede haber lo que se llama sesgo de subvaloración. Es decir, que no se sabe exactamente cuándo empiezan los síntomas, porque los síntomas son poco perceptibles, dependen de la subjetividad individual. Pero también ya se ha estudiado que transmiten otras personas, los pacientes presintomáticos, 2 a 3 días antes de que comiencen los síntomas. Y eso es un problema porque además, si cuando estamos con síntomas podemos no percibir algunos síntomas, si estamos antes de los síntomas no los sentimos y las personas pueden transmitir en ese momento, y también pueden transmitir pacientes que siempre estuvieron asintomáticos. O sea, estas dos categorías reducen mucho la efectividad de una medida de transmisión, de prevención. Por eso el tema de que estábamos hablando de la universalidad de algunas medidas, de tomarlas siempre. Y después existe otra categoría de personas que son los superdiseminadores, es decir, personas que transmiten por alguna razón
mucha cantidad de virus, son muy contagiosos, y eso depende de la cantidad de virus que tengan, que se llama inóculo, del tipo de personas que son, tipo de huésped, de los ambientes en donde están. Un ambiente cerrado puede favorecer a los superdiseminadores, y de la generación de aerosoles, que son esas gotitas pequeñitas que habíamos hablado en la diapositiva anterior. Y de todo esto se genera lo que se llama índice de transmisibilidad, o R0, que se ha escuchado hablar mucho desde el comienzo de la pandemia, y que a nivel mundial, y sobre todo al inicio de esta historia, está rondando en alrededor de 2,79 o 2,5. Es decir, que una persona es capaz de contagiar a 2 o casi 3 personas. Y las medidas de prevención que se buscan implementar están tratando y buscan justamente bajar ese índice de transmisibilidad a menos de 1, es decir, que una persona sea capaz de contagiar a menos de otra persona, para controlar la diseminación de esta pandemia. Volviendo al tema de bioseguridad, ¿cómo más lo podemos interpretar? ¿Cómo lo podemos implementar? Bueno, la bioseguridad es un reordenamiento y protocolización de todos los procesos de trabajo, de los procesos de atención al público, de la permanencia de las personas en el ambiente laboral y de su interrelación o interacción con el resto del equipo. Y también lo podemos llevar, como dije en el comienzo de esta presentación, a otros ámbitos, a un ámbito de reunión entre amigos, un ámbito domiciliario, es decir, cómo me voy a relacionar con las otras personas para que esto sea seguro. Obviamente, en el contexto de un ámbito laboral, esto tiene que estar bien ordenado y bien protocolizado. Entonces, lo que hay que ver es organizar los procesos, contar con documentos escritos, porque esto favorece, facilita estandarizar algo, es decir, que todos lo podamos hacer de la misma manera, facilita enseñar, ¿sí? Disponer de los insumos necesarios que se necesitan para ese proceso ordenado, y realizar los controles de adherencia, es decir, que las personas que tienen que cumplirlo, lo cumplan. Cuando uno tiene un protocolo de cualquier circunstancia, de cualquier tema, y en este aspecto de bioseguridad, ese protocolo, además de estar desarrollado, escrito, hay que comunicarlo a los integrantes, a las personas que tienen que cumplir, acompañarse de una capacitación. Muchas veces esto no alcanza y requiere además un entrenamiento. Y no nos olvidemos que para lograr la adherencia, además de controlar que se cumpla, hay que favorecer las instancias de adquisición de hábitos o costumbres, y siempre acompañado del asesoramiento ante dudas o situaciones de riesgo que puedan ocurrir. ¿Cuáles son los lineamientos generales que deben estar incluidas en estas medidas de bioseguridad para la prevención de la transmisión como estrategia para disminuir el riesgo? Queremos disminuir el riesgo de exposición. Bueno, ¿y cuáles son esos lineamientos generales? El primero es el distanciamiento social. Después tenemos la higiene de manos, la higiene respiratoria, el uso de elementos de protección cuando corresponde según las tareas que realiza la persona en su puesto de trabajo, la ventilación adecuada de los ambientes, la higiene y desinfección ambiental, la detección precoz del paciente sintomático para controlar el foco de transmisión, y la capacitación y entrenamiento. Entonces, uno de los lineamientos, dijimos, es el distanciamiento social, es decir, mantener una distancia de al menos 2 metros unos con otros, disminuir al máximo la interacción estrecha entre las personas. Y si hay que hacer una interacción estrecha, tener los elementos de barrera que sean necesarios. Esto tiene que ver con esa forma de transmisión que hemos descrito, de las gotitas de Fluger, ¿sí? Y está vinculado con la definición de contacto estrecho, que es una definición con la cual nos tenemos que familiarizar todos, y que intervienen 3 parámetros.
la distancia que uno está de los otros, ¿sí? La distancia, si se ha mantenido esa distancia o no de 2 metros, el tiempo de exposición, ¿sí? Que ronda en 15 minutos, y el uso de barreras físicas o elementos de protección personal que están con las siglas EPP, mediadas en ese contacto o en esa interacción. Algunas pautas para lograr ese distanciamiento social y evitar el contacto estrecho o la interacción estrecha entre las personas. Pensar siempre en evitar el contacto físico siempre que sea posible y factible. Evitar saludar con besos, abrazos, darse las manos. Evitar el agrupamiento en el ambiente laboral. Implementar lo que se llaman bundles, que son paquetes de medidas, y agrupar las tareas que uno tiene que desarrollar, tratarlas de hacerlas en grupo, ordenadas, para evitar esas interacciones al mínimo posible. Y también una estrategia es cohortizar los grupos de trabajo, armar grupos de personas que se vinculen en forma conjunta para disminuir las interacciones. Me pareció muy oportuno separar, ¿sí?, esta diapositiva, que a veces se ordena el momento de las tareas laborales, pero en el momento del descanso se pierden las pautas. Hay que tener muy en cuenta este momento y evitar el agrupamiento en comedores y salas de descanso, realizar la higiene de manos antes de consumir los alimentos y no compartir objetos personales. Recién habíamos mencionado la higiene de manos como una política institucional, como si fuera un programa en cada ámbito donde nos desempeñamos o institución. ¿Por qué digo esto? Porque hay que disponer de puntos de higiene de manos en todos los sectores. Eso tiene que tener una señalética, cartelería, hay que entrenar a las personas, hay que pensar en los momentos para la higiene de manos de cada uno de acuerdo a su rol, los momentos de higiene de manos del personal, del trabajador, en la comunidad, del público que asiste a un lugar, de otros, por ejemplo, de personal de limpieza, de mantenimiento, y tener la reposición de los insumos, designar un responsable, ver las cantidades que se requieren y un insumo de calidad. Otro de los lineamientos que habíamos mencionado es la higiene respiratoria. La higiene respiratoria en esta instancia es el uso del barbijo, cubriendo nariz, boca, mentón. Por eso me parece que está bueno hacerse la idea de cambiarle el nombre, no sea cubrebocas nomás, porque hay que cubrir la nariz. Muchas veces los vemos mal usados, cubriendo solamente la boca. Tiene que cubrir nariz y boca, o sea que es de nariz a mentón. Tiene que ajustar bien, pero cómodamente, contra la nariz y el costado de la cara, asegurarlo o con tiras elásticas o con lazos, permitir la respiración sin restricciones, resistir el lavado y secado a máquina sin daños ni modificación de su forma. Hay toda una infografía que ahí les he pegado de la OPS, muy práctica, que están todas las pautas de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer con el tema de la mascarilla higiénica como la están denominando actualmente. Y el otro punto es la etiqueta de la tos. ¿Sí? La etiqueta de la tos, o la higiene, que también forma parte de la higiene respiratoria, es toser o estornudar en el pliegue del codo, ¿sí?, aun cuando tengamos puesto el barbijo, ¿sí?, usar pañuelos descartables, descartarlos en cestos, y la higiene de manos posterior a cada estornudo o cada tos. ¿Qué podemos hacer a nivel de los ambientes físicos? Porque muchos de los que estuvimos nombrando hasta recién depende de las personas, pero también hay cosas que podemos hacer a nivel del ambiente físico en relación a barreras físicas, circuitos y señalización. Por ejemplo, ventanas de vidrio o plástico en las áreas de recepción, paneles divisorios entre puestos de trabajo, manteniendo esa distancia de 2 metros, diferenciar espacios por funciones o por tipos de procedimientos que se hagan,
considerar circuitos circuitos o circulaciones unidireccionales, colocar señalética, demarcación de áreas, etc. Otra de las cosas que tenemos que tener a nivel de los ambientes físicos es adoptar la práctica de ventilar los ambientes. Y además considerar qué mejoras de ventilación se pueden implementar en cada uno de los lugares. La ventilación básicamente puede ser de dos tipos: natural o artificial, y una tercera variante que es mixta, que es la combinación de ambas. La ventilación natural es la que se realiza a través de puertas y ventanas. Pero la ventilación artificial, y muchas veces va de las manos de la climatización de los ambientes, puede requerir la consulta con un profesional. ¿Qué más podemos implementar en un ambiente físico? Prácticas sencillas en cualquier oficina, lugares de recepción de público, en los baños. Señalizar los espacios de seguridad. Indicar al público y exigir que se mantenga en lo posible sentado, sin caminar, sin deambular, con la mascarilla cubriendo, como dijimos recién, nariz, boca, mentón. Retirar folletos, revistas, adornos, todo lo que sea innecesario, los controles remotos, sillas que no se vayan a utilizar, o distanciarlas o remarcarlas. En los baños, sustituir toallas y secador de manos por papel descartable. Contar con el insumo para la higiene de manos, de jabón líquido y alcohol en gel o en solución. Poner instructivos de lavado de manos. Prohibir cepillarse los dientes en baños compartidos de ambientes laborales. Y controlar el tema de la ventilación, como habíamos dicho en la diapositiva anterior, ¿sí? Se puede inclusive considerar la colocación de extractores, siempre con algún asesoramiento. Otro de los lineamientos que deberíamos contemplar es la limpieza y desinfección de los ambientes. Y como dijimos al principio, si estamos hablando de bioseguridad, de reordenamiento, contar con el protocolo de limpieza y desinfección de los ambientes. ¿Para qué? Para disminuir la contaminación de las superficies, que ya vimos que los fomites, las superficies, pueden ser un mecanismo de transmisión. ¿Quién lo va a desarrollar? Un personal que tiene que estar entrenado. ¿Qué limpiar y qué desinfectar? Tener el listado de los elementos a limpiar, considerando todas esas superficies altamente tocados en cuanto al mobiliario, picaportes. Si tengo tecnología, aparatos, saber cómo limpiar cada uno de ellos. ¿Con qué? Pueden ser alcoholes, compuestos clorados, amonios cuaternarios. ¿Cómo? Contar con el cómo tiene que estar desarrollado en el protocolo. Y cuándo la frecuencia va a ser en función del uso o el tránsito que tenga ese lugar o ese elemento a limpiar y desinfectar. En esta diapositiva he colocado algunos tips de que deberían estar incluidos en ese protocolo de limpieza y desinfección de ambiente, que son la mención específica, explícita de las superficies potencialmente tocadas, para que uno capacite y entrene a las personas que van a realizar la limpieza en esos elementos, e incluso cada persona en su lugar de trabajo puede hacer la limpieza y desinfección de estos elementos: interruptores de luz, grifos, picaportes, barandas, los teléfonos, teclados de las computadoras, mesadas, mesas, mostradores, las sillas duras, escritorios, controles remotos. ¿Con qué? Bueno, básicamente al alcance de todo el mundo están las soluciones hidroalcohólicas al 70%, que se logran con 3 partes de agua por cada 7 partes de alcohol, del alcohol comercial, ¿sí? Disponerlo en rociadores. Es un desinfectante de acción rápida, pero considerar que es inflamable, así que tener las precauciones que esto implica. Y en cuanto a la lavandina, la dilución recomendada de la lavandina es la tienen acá. Siempre hay que ver de qué lavandina comercial uno parte. Generalmente están disponibles 2 formas: la que tiene 55 gramos de cloro por litro y la que tiene 25 gramos de cloro por litro. Hay que fijarse en la etiqueta y se utilizan de la primera 10 mililitros o 2 cucharadas soperas por litro de agua, y de la segunda 20 mililitros o 4 cucharadas soperas por litro de agua.
¿Por qué recalco esto? Porque hay que diluirla para que sea eficaz. El compuesto activo es un ácido hipocloroso que se logra diluyendo esa lavandina con agua, y esa es la forma de preparación. Esa preparación diluida mantiene su eficacia durante 24 horas. Avancemos con otro de los lineamientos que dijimos que teníamos que tener en cuenta de esos 8 que pusimos en una de las primeras diapositivas. La detección precoz de un paciente sintomático para controlar el foco, ¿sí? Para esto lo que uno tiene que contar es con un protocolo de control de salud del personal al ingreso laboral, al momento que se ingresa a su jornada laboral, donde debe estar contemplado la idea de no concurrir al puesto de trabajo, al trabajo enfermo con síntomas, o reportarlos inmediatamente. Y en ese control al ingreso uno puede preguntar o ser el momento del reporte, pero también considerar la higiene de manos, al momento del ingreso al ámbito laboral. Y además contar con un protocolo de actuación ante un personal o un trabajador que desarrolle síntomas durante la jornada laboral. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tenerlo escrito y tenerlo ya pautado para trabajar con seguridad. Colocar cartelerías y recordatorios en los sitios de trabajo es de gran ayuda, sobre todo al comienzo en la implementación de todo protocolo. Podemos tener cartelería de higiene de manos, cartelerías de números de teléfonos de contactos, cartelerías de la etiqueta de la tos que hemos mencionado, del uso de la mascarilla, del barbijo cubriendo justamente nariz, boca, mentón, de la limpieza y desinfección, del distanciamiento. Todo esto son recordatorios que van a ayudar a la adherencia a las normas. Esta es una diapositiva que me parece muy oportuna como a modo de reflexión para que analicemos cada uno en su ambiente, en su puesto, analice cuáles son las causas, que pueden aumentar el riesgo de adquirir COVID en diferentes ámbitos, porque hasta el momento hemos estado hablando de las medidas que debemos implementar para disminuir. Y pensémoslo al revés, ¿cuáles son las causas que pueden aumentar el riesgo? La mayor concentración de casos, a medida que tengamos más casos a nivel comunitario, es mayor el riesgo. El mayor nivel a exposición a fluidos, ¿sí? A fluidos biológicos, la falta de normas y protocolos, la falta de capacitación y entrenamiento en esas normas, la falta de adherencia o subestimación de las normas. A veces las tenemos, las hemos difundido, hemos capacitado, pero las personas no adhieren o las subestiman. Pueden faltar insumos y el pluriempleo. Y en relación a esto que estuvimos mencionando, tengamos en cuenta que para tener buenos resultados es necesario contar con una cultura de procedimientos y sistemas. Es una cultura de seguridad. Tener protocolos escritos y motivar y controlar su cumplimiento. Entonces nos preguntemos si contamos con los protocolos necesarios en el contexto de esta pandemia COVID-19 que estamos viviendo, si tenemos el protocolo de normas de bioseguridad en los ambientes de trabajo, el protocolo de limpieza y desinfección, el protocolo de control de salud del personal al ingreso, el protocolo de actuación, como dijimos, ante un personal que desarrolla síntomas durante la jornada laboral. Si a los protocolos mencionados en la diapositiva anterior la respuesta es que no los tenemos que escribirlos, implementarlos, buscar las formas, motivar, capacitar, todo lo que dijimos al comienzo. Y si ya los tenemos escritos, realizar una lista de cumplimiento, una lista de control, un checklist que se llama, de cumplimiento de esas medidas. Y cada vez que podamos revisarlos y ver si hay una oportunidad de mejora. Muchísimas gracias y espero que les haya sido de utilidad estos conceptos que hemos desarrollado en esta mini presentación.